También le doy la más cordial bienvenida en esta noche a nuestro querido amigo, panelista de Acceso B. Él es consultor y, por supuesto, director de Elitids Consulting y presidente de ACEPOL y, por supuesto, panelista de Acceso B, quien ya ustedes conocen perfectamente, Helios Ruiz Esparza. Gracias por estar aquí. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Luis. Hola, ¿cómo están todos los que nos están Muy viendo? bien. Y yo, Muy bien, Elios. Muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, empezamos, chicos. La verdad es que es un tema interesante el que vamos a abordar hoy. En el camino se nos irá integrando nuestro también panelista Jenner Torres, catedrático e investigador. Y por supuesto, ustedes son los que llevan la pauta en esta tarde, en Acceso B, esta tarde y noche. Primero que nada, los ejes que repasamos de alguna manera el día de ayer en el tema del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, seguridad, economía y finanzas públicas, programas sociales y bienestar, infraestructura y energía, democracia y Estado de Derecho. ¿Por dónde empezamos, Alejandra? Tu primera impresión sobre este informe, sin duda histórico, el día de ayer. Bueno, primero fue un día histórico en general porque se juntaron varias cosas. El inicio de la nueva legislatura, el inicio de un nuevo poder judicial, que opacaron un poquito el lucimiento de la presidenta, pero sin embargo, además, este fue una recapitulación de los varios informes que nos ha dado a través de las mañaneras. Los mayores logros que ella resaltó fueron primero, pues, eliminar, bueno, sacar de la pobreza a 13 millones de personas, que no es un logro propiamente de su gobierno, sino de una serie de políticas que lleva la 4T desde el gobierno de López Obrador, que pues esto se refuerza la perspectiva que tienen sobre los programas sociales, sobre el aumento en el salario mínimo y bueno, los programas sociales y la ayuda social siempre han sido el pilar de la 4T, ¿no? En su narrativa y en sus prioridades. Otra cosa que estuvo, que ella resaltó bastante fue la parte de disminución de los delitos de alto impacto y entre ellos el feminicidio en 34%, que pues bueno, son cifras que tampoco nos quedan del todo claras cómo se midieron, pero bueno, al final de cuentas también siguen mostrando las prioridades de su gobierno, de lo que ellos quieren mostrar como narrativa y lo que refuerza también, ¿no? La parte de la seguridad, un aumento en los decomisos, la fortaleza que le da Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y como esto además le ha beneficiado en tener una mejor relación con Estados Unidos que ha sido álgida con el resto del mundo. Sin duda, puntos importantes porque vamos a ir analizando, por supuesto, estos datos. Acabas de mencionar algo, Alejandra, importantísimo. Me parece que es el tema de los datos, hasta dónde son verdad, en cuáles son las participaciones reales de los números y de esos datos vamos a entablar en esta conversación. Le doy la bienvenida también a nuestro querido amigo panelista de Acceso B, Jenner Torres, quien es catedrático e investigador y por supuesto recién estrenado en varios ejercicios de comunicación. Jenner, te deseo mucha suerte. Gracias por asistir aquí en Acceso B. ¿Cómo estás? Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Alejandra y con Helios en tu programa. Muchas gracias. Y bueno, continuando con esta dinámica, Helios, es tu parte para que puedas dar tu primera impresión en este ejercicio de este primer informe, que bueno, dicho sea de paso, Alejandra dice algo interesante también. Dice, un poco opacada la presidenta por el momento histórico de este 1 de septiembre por varias cuestiones. Adelante, Helios, por favor. Sí, justamente fue, pues ya no es el día del presidente, ¿no? Ahora ya es el día de los poderes, pudiéramos decir así, porque pues en la mañana fue el mensaje de la presidenta, ¿no? Se dio el informe por parte de Rosa Isela en la Cámara de Diputados ya ahí por la tarde, que justamente fue la primera sesión de la nueva Cámara con varios conatos de trifulca ya anunciada. No dejaron que tomara posesión el Partido Acción Nacional con la presidencia, como lo marca la ley. Decidieron que se quedara, usaron algunas estrategias para que se quedara alguien de Morena y, como bien decían ellos, que no le hicieran ningún desaire a la presidenta, al informe de la presidenta,
a la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela, ¿no? Y por la noche, pues vimos justamente ya fue el estelar para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Obviamente, pues veremos el 1 de octubre ya, yo creo que más políticamente, ahora sí, el día de Claudia Sheinbaum, el día de la presidenta, vamos a ver ahí ya también un poco avanzado el desglose de este informe, vamos a ver qué hace en Cámara de Diputados justamente en este desglose de informes, como bien comenta Alejandra, pues fueron muchos datos. Si algo hubo en este mensaje político, ¿no? Refiriéndose al informe de actividades del primer año, vimos muchísimos datos que justamente deben revisarse, ¿no? Que es la tarea del Poder Legislativo. Veremos si son correctos o no, veremos el desglose, qué es lo que cada una de las secretarías da, porque sí vimos algo un poco más técnico. En algunos aspectos que ahorita vamos a ver más adelante, no dio como tal un informe, sino dio como unas propuestas o proyectos a futuro. Vimos varias cosas en general, ¿no? Que sí va a ser importante revisar, ver si esos datos, como bien dijo al inicio la presidenta, yo traigo, voy a dar un informe, vengo a rendir cuentas con datos, no con palabras vacías, pues habrá que ver si esos datos son ciertos o son datos que pues están de cierta forma hechos para lucir, ¿no? Porque también es la primera vez que recuerdo que un informe donde no se da una información de qué es lo que falta, ¿no? Fue todo perfecto, todo va muy bien y va a estar mejor. Pero no hubo una crítica o autocrítica como lo ha habido en algunos otros momentos, donde el mismo gobierno dice, vamos bien en esto, pero hace falta esto otro, o algún punto, como le dicen, ¿no? A un área de oportunidad. Sin duda, hay que estar muy atentos y voy a empezar con estos temas que yo creo que sobre lo que van ustedes diciendo, hicimos nuestra tarea de investigar en este ejercicio de la comunicación y pues me voy de inmediato con un primer tema. Alejandra decía los homicidios bueno, Alejandra mencionó el tema de los homicidios sobre los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum que, cito, decía ella, los homicidios dolosos bajaron un 25% en nuestros primeros 11 meses. Según la página de Verificado, esta red que de alguna manera estuvo contrastando estos datos, decía ellos que fue impreciso, pues decía que al comparar enero-julio del 2025 con el mismo periodo del 2024, el secretariado pues reporta una caída del 16.76% en homicidios dolosos y no del 25% anunciado. Sobre lo que ustedes vayan diciendo y la información que hemos recopilado, voy a ir comentando estos temas porque vale la pena hacer mención, porque este ejercicio obviamente, se realizó a partir de los dichos ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum. En tu caso, Jenner, bienvenido, por supuesto, ya lo dije hace un momento, pero tus primeras impresiones sobre el tema de este primer informe y también si quieres comentar acerca de lo que se realizó ayer sobre los ministros y ministras y toda esta agenda legislativa que ha sido, cito por un diputado que no puedo mencionar porque no me autorizó, decía, es un poco un show lo que se ha vivido en la Cámara de Diputados y por supuesto también en las senadores. Adelante, Jenner, por favor. Hola Luis, bueno, en primer lugar, decirles que no debería causarnos sorpresa el informe presidencial que vimos el día de ayer, porque sin lugar a dudas, desde Calderón, el informe o el ejercicio de rendición de cuentas pasó a ser un espacio más mediático con un discurso político. En realidad, el ejercicio, si así se le quiere ver, de rendición de cuentas, pues ocurrirá a través de este mes cuando se dé la glosa del informe, es decir, cuando se llame a los secretarios, y muy puntualmente esperemos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores vayan preguntando sobre algunas particularidades a quienes son titulares de las secretarías de Estado. En ese sentido, hay que recordar que ya se hizo el ejercicio en donde la secretaria de Hacienda, de Gobierno, bueno, en este caso, la titular de la Secretaría de Gobernación lleva el documento, pero desde hace muchos años
esto es un evento protocolario. Lo vimos cuando Calderón reformó la legislación para que ocurriera en este espacio, que dejó de ser lo que alguien por ahí decía, el evento del presidente. Pues antes ya lo era porque con el PRI pues tenía la mayoría. Con Calderón, a partir de esta discusión sobre el fraude en 2006, pues y cómo se dio la toma de protesta de este presidente en su momento, él buscó blindarse de cualquier crítica o cualquier discrepancia que se le pudiera hacer desde el legislativo, y a partir de ahí ha permanecido ya sin ninguna alteración el uso y costumbre ahora del informe presidencial. Ya dejó de ser lo que alguna vez era, y en ese sentido, pues esto que vimos el día de ayer confirma eso, ¿no? La transformación o la transición de lo que correspondía a un ejercicio de rendición de cuentas a un evento donde únicamente lo que se prioriza es un discurso político, en donde incluso quienes asisten a este espacio en este caso ya de la presidenta, pues tienen afinidad con ella. Ya no vemos representación de otros espacios, y tú citabas muy bien lo que había ocurrido en la Cámara de Diputados, en esta lógica de servilismo, si así se le quiere ver, del poder legislativo hacia la presidenta, sin que hubiera pues esta nueva presidencia que debía provenir de un partido de oposición. Creo que en ese sentido no debiera como darnos lugar a dudas, y no debiera todavía saltarnos como la sorpresa si ya de esta lógica han pasado ya más de 15 años. Hablamos ya de tres sexenios que llevan haciendo esto, y llamarnos a la sorpresa me sigue pareciendo pues bastante increíble de parte de muchos analistas, porque pues la lógica ya no es eso. Ahora, creo que lo importante identificar en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum sí es esta diferencia respecto al presidente Andrés Manuel, que sería el referente más cercano, y porque además este gobierno se asume como la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, y en ese sentido creo que sí vale la pena identificar que, a diferencia de su predecesor, la presidenta Claudia Sheinbaum sí tiende a ser más puntual sobre algunos elementos, y se nota una lógica más técnica respecto de cómo ella presenta su informe. Eso me parece bastante importante, porque nos da lugar a lo que habremos de hacer en este ejercicio respecto de discutir algunos datos. Si bien es cierto, me parece que los datos son sumamente relevantes, creo que también es importante pues hacer una caracterización desde la parte cualitativa respecto de cómo se materializan muchos de estos datos, incluso en la percepción ciudadana, y eso creo que habrá de comentarse, y habremos de hacerlo muy puntualmente. Hemos visto, por ejemplo, que sí hay una diferenciación respecto del ejercicio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto al presidente Andrés Manuel. La lógica y la coyuntura son totalmente distintos. Sin lugar a dudas, creo que un poco o mucho de lo que ha fortalecido la presidencia de la presidenta Claudia Sheinbaum es la posición que ha tenido respecto de la relación con Estados Unidos. Y bueno, eso también creo que la ha colocado en una posición bastante legítima ya como presidenta. Sin embargo, creo que algo que hay que tener en cuenta es que, a diferencia de la figura del presidente Andrés Manuel, la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene la preponderancia que tenía día con día, y lo vimos durante los 6 años. Ahora, de repente, me parece que hay días en los que la imagen de la presidenta se diluye respecto de otras noticias. Ahora, respecto de lo que ayer vimos, pues en el legislativo, bueno, no debiera sorprendernos, porque pues tuvimos un cierre de la comisión permanente en un show mediático. Ahora, la forma en la que se da esta renovación de la Cámara de Senadores no tuvo problemas, la Cámara de Diputados sí, pues reviste esto que ha sido una perogrullada que se repite en diversos espacios, que es el hecho de la división al interior de Morena a partir de los diferentes grupos que existen. Entonces, vemos aquí lo que parecen ser dos grupos: un grupo que usualmente llamábamos como los históricos, y un grupo de morenistas como más de oportunidad, es decir, los que se han venido a sumar posterior al 2018, después de la victoria de Andrés Manuel, y vemos que se dan un poco estas disputas respecto de cómo se da el poder. Vemos cómo hay algunas alianzas entre partidos políticos, pero también lo que vemos es pues el cabildeo, lo que ya sabemos es un uso y costumbre en la Cámara de Diputados,
Y respecto del Poder Judicial, bueno, se da lo que ahora se ha llamado como la nueva era del Poder Judicial, con estos simbolismos que han preponderado, que tienen que ver con la parte indígena, con el origen del ministro presidente, y respecto de cómo habrá de legitimarse, pues es algo que habremos de ver a lo largo de los próximos años y a través de las diferentes sentencias. Creo que ha citado muy bien lo que ocurrió en estos primeros días ya de septiembre, este evento que ha motivado los cambios respecto del poder legislativo, los tres poderes. Tenemos el poder ejecutivo con el informe, la conformación o el inicio de sesiones de la legislatura y finalmente la integración del nuevo poder judicial con la nueva Suprema Corte de Justicia. Interesante los puntos de los tres, la verdad, de Alejandra, de Helios y de Jenner, a quienes, por supuesto, con ellos estamos analizando este tema del primer informe y también, dicho sea de paso, de la mano de todos estos cambios que se dieron el día de ayer y que, pues, de alguna manera han venido evolucionando en esta narrativa, en esta agenda mediática nacional y que, por supuesto, tiene que ver mucho también con el tema de la agenda geopolítica internacional. Ahora bien, aprovechando que está Alejandra aquí y que es especialista en temas obviamente, de comunicación política con perspectiva de género, pues hablábamos del momento histórico, ¿no? Que de alguna manera está viviendo México con la primera presidenta, que dicho sea de paso, no ha sido un tema menor. Y en este ejercicio vemos, y mencionaba Jenner, sobre su antecesor inmediato, que es parte de su movimiento, por supuesto, pero hay muchas diferencias. En principio, el tema de seguridad, el tema de salud, las agendas, cómo las aborda, pero también hay una diferencia muy interesante que en política no podemos dejar desapercibida o no podemos dejar pasar desapercibida. Es el tema de cómo llega la presidenta Claudia Sheinbaum al nivel de aprobación que obviamente le está dando las y los mexicanos, superando incluso a su propio antecesor. Entonces, en esto, Alejandra, y por eso me atrevo a preguntarte a ti, ¿a qué lo consideras tú se ve este espectro? Y además, ¿cuál es tu opinión al respecto de todo esto que acabo de comentar y lo que quieras abordar, por supuesto? Bueno, primero, la presidenta ha sido la persona más votada en la historia de México. Entonces, eso le da una legitimidad, ¿no? Haya sido como haya sido, diría el clásico. O sea, Claudia Sheinbaum ha sido la persona con más votos en la historia de México. Eso le da una legitimidad bastante fuerte, independiente a López Obrador. Pensemos que una parte de esos votos vinieron porque su heredera, otra parte vino de la estructura de Morena, otra parte vino de personas que legítimamente pensaron que ella era la mejor opción. O sea, pensemos que eso ya de por sí la tiene muy fuerte. En este desarrollo de sus primeros meses se ha apuntado varios momentos. En particular, quiero hacer énfasis en la relación con Estados Unidos. La relación entre Estados Unidos y México con Donald Trump, la relación de Estados Unidos con el resto del mundo desde la llegada de Donald Trump ha sido tensa y ha sido álgida. Y Estados Unidos y México han sabido sortearlo bastante bien. En primer lugar, porque la presidenta le ha dado una importancia que no le dio su antecesor a la seguridad, que se ha visto en los decomisos, en las detenciones, en la extradición de figuras como el Mayo Zambada, que han sido realmente importantes para ver la buena voluntad y la voluntad de trabajo. Que se ha dado una negociación bastante fuerte que no lo vemos en primer plano porque lo han hecho de una forma muy discreta y muy profesional por parte de la presidencia de Claudia Sheinbaum, y que además le está posicionando a ella como una aliada de Donald Trump. También eso le ha beneficiado. Una aliada que además para el público interno se muestra con una integridad,
con cabeza fría, no responde con bravuconadas como hubieran podido esperarse de otros presidentes, inclusive pensando en Donald Trump y AMLO, que tuvieron una muy buena relación en su momento, pero que si hubiera vivido lo mismo que vivió Claudia Sheinbaum, probablemente no hubiera respondido igual, que Claudia se fortalece hacia el interior con la soberanía, con su discurso de no intervención y que al mismo tiempo pues busca la paz y la alianza con Estados Unidos. Eso a ella le fortalece mucho hacia adentro con el público interno, le ayuda que se vea que se está trabajando, si bien no hemos tenido pues muchos avances, por ejemplo, en Sinaloa sigue un conflicto pues caliente, hemos seguido viendo asesinatos, hace unos minutos asesinaron a un subsecretario en Guerrero, o sea, esta percepción de inseguridad la seguimos teniendo, pero al menos ella sí ha estado mostrando que se está trabajando y eso pues la pone en un lugar aparte. Y otra de las cosas más importantes creo que es esta continuidad de la narrativa de que llegamos todas. Si bien pues es muy discutible este dicho de que llegamos todas porque pues faltan las madres buscadoras, no se le, su primer 8M se encerró en Palacio y ahí hizo un evento paralelo y muchas de estas cosas que narrativamente no le ayudan. Sí le sirve mostrar que, bueno, se hizo un intento por la reducción del feminicidio, la secretaria Citlali Hernández está trabajando en temas de seguridad, de erradicación de la violencia, que responden bastante rápido cuando hay algún tema, un tema mediático que refiere a las mujeres, que al menos en los números, el feminicidio bajó. Todo esto le va ayudando en su narrativa y también que los programas sociales se enfocan también en ayudar a cierto sector de la población, que son las mujeres de 60 a 64 años, que no tenían esta pensión, ahora ya la tienen, y también ayudan a ciertos sectores de la población más vulnerable. Hay un reconocimiento al indigenismo, sobre todo a las mujeres indígenas, afromexicanas, que no ha beneficiado directamente a su calidad de vida, también eso es una realidad, pero al menos narrativamente se les reconoce y eso es un paso en la comunicación de la presidenta que le está dando un sello personal distinto al de López Obrador. El reconocimiento a las mujeres, hablar de las mujeres, hablar de temas como el feminicidio, pues si bien no tenemos una agenda de género completa, no tenemos una integración importante de ello, pues sí tenemos al menos estos destellos de hablar de cosas que, bueno, pues no se veían con López Obrador, no se vieron con Peña Nieto, con Calderón, con Fox y da los que quieras irte para atrás, ¿no? Entonces creo que ese reconocimiento narrativo nos ayuda mucho y pues también haber tenido hace un par de semanas la Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL, pues se reconoce el derecho al cuidado y se reconoce también la necesidad de incluir un sistema de cuidados que, bueno, si bien no tenemos todavía el suficiente presupuesto para integrarlo a nivel nacional, pues sí se está al menos hablando de este derecho y reconociéndolo. Sin duda, me parece importante esta puntualización al respecto de esto que se está viviendo, porque pues también hay que encontrar respuestas a esas preguntas que de alguna manera nos hacemos, ¿no? Decía Alejandra, no ha bajado la intensidad delictiva y del crimen organizado que nos impacta a los mexicanos y que por supuesto ha sido una de las agendas que Donald Trump está teniendo en su gobierno y que nos impacta directamente a nosotros como país, por supuesto, con todo lo que estamos viviendo. Incluso el día de hoy está arribando un funcionario de alto nivel de Estados Unidos que mañana tendrá una plática, una conversación con la presidenta, la doctora Sheinbaum, y por supuesto esto también hay que darle seguimiento a todo este andamiaje sobre también el tema de las mujeres y todos estos contextos. Ahora bien, Helios, ¿qué otra cosa consideras tú que ayer se dijo o también se omitió dentro de este informe, que me parece que yo creo que también lo que no se dice comunica, ¿no?
Justamente, yo creo que, bueno, a ver, algo en el tema de comunicación política que me pareció bastante interesante fueron las diferentes narrativas que existen en los diferentes poderes, ¿no? Estamos viendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues es la nueva corte, como le han titulado, ¿no? Y es como la nueva imagen que se está utilizando. Y pues la narrativa se vio desde el primer momento, desde el temprano en Copilco, haciendo estos cambios, estos rituales, que si bien ya salieron también varias asociaciones de grupos culturales indígenas a decir que no se debe de politizar justamente estos rituales, porque si bien él pertenece a eh, pues a una comunidad donde se hacen este tipo de rituales, se hacen normalmente en lo privado, ¿no? Este tipo de rituales, sobre todo en Oaxaca, son rituales que se hacen en lo privado, inclusive aunque haya fiestas patronales y demás, se hacen en la intimidad de las casas, no se hacen públicos, ¿no? Ya después las fiestas patronales y demás, ya es el tema público. Pero más allá de eso, sí se está dando eh, pues una visualización, un reflector hacia las comunidades indígenas que en este país pues no se les ha dado su lugar, ¿no? Pero también se vio otro ritual también en el Zócalo donde se entregaban los bastones de mando, en fin, ¿no? Varias cosas que inclusive algunos comentócratas comentan que pues dónde queda la laicidad del Estado, entre otras cosas, ¿no? Inclusive hasta lo comparan con por qué Lili Telles no puede decir en la tribuna algo sobre Dios y ellos sí pueden hacer algo sobre esto, otro. En fin, creo que esta narrativa nueva de la Corte es algo interesante. Si bien se está dando este espacio para la cultura indígena de México que es necesaria, hay que ver los resultados. No solamente es el tema eh, de la inauguración o del corte del listón, sino es ver los resultados. ¿Por qué? Porque esta Suprema Corte, recordemos que ya no tiene salas, es una sola sala. Eso va a tener muchísima más carga de trabajo. La carga de trabajo que existe hoy en día, no solamente en la Suprema Corte, sino en los juzgados, en las salas con los magistrados federales y aparte los locales, es una carga muy importante de trabajo. Entonces, hay que ver los resultados que se van a tener en las pues en los primeros meses justamente de esta Suprema Corte. En el tema de la presidencia, habrá que ver muy bien el tema de los datos. Hay algunos datos que sí, pues causaron cierto ruido, ¿no? Del tema de que el 90% del abasto en medicinas ya está, cuando pues vemos una realidad que no es así, o sea que no hay un 90%, ojalá estuviera el 90% de abasto de medicinas, ¿no? Las cifras de la refinería de Dos Bocas, como bien comentaba Alejandro, el tema de los homicidios, ¿no? Que bajaron el 25%. Habrá que ver ahí, por ejemplo, el corte de la información justamente consolidada de los datos duros, ¿no? Y ver, pues, ahora sí que de la revisión justamente de la glosa de este informe, que es lo que tiene que hacer pues el legislativo, ¿no? En ese sentido. También, por ejemplo, en el tema económico, pues no se vio un informe, sino se vio más o menos lo que va a suceder. Se habló sobre proyectos, se habló sobre la fábrica de semiconductores que todavía no existe, que va a ser próximamente. Se habló sobre el tema de los carros eléctricos, que todavía no hay. Se habló sobre los satélites de observación, que todavía tampoco hay. Y también sobre los trenes, en fin, ¿no? Que son buenos proyectos, sí, pero pues son proyectos próximos que no son entrega de resultados, pues, ¿no? En ese punto. Ahí también hablan normalmente el tema de las inversiones que se mencionan, pues son justamente reinversiones, ¿no? Esos son anuncios que, pues, como bien comentaba Alejandra, que ya hemos visto en las mañaneras, ¿no? Que se ha visto muchas veces ya, cuando anuncias mucho una sola inversión que hace una empresa, pero pues ya está muy paseado, pues no sabe igual,
Ese es el problema de las mañaneras. Y pues habrá que ver también, por ejemplo, el tema de la expectativa de crecimiento, ¿no? Mencionaba que es un 1.2%, cuando el Banco de México menciona que es el 0.6%. En fin, habrá que checar muy bien todos estos datos, como bien comentaba Jenner, para ver el tema de, pues, del desglose que se va a realizar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sin duda, sin duda. Y de hecho aquí básicamente estamos poniendo varios temas de los que ustedes están platicando sobre las declaraciones de la presidenta y sobre este ejercicio que varias fuentes informativas hicieron verificando el no, el de alguna manera datos y que ellos definen como imprecisos, incluso falsos, ¿no? Dentro de la narrativa que ayer se dijo en ese discurso de la presidenta, también hay que estar puntualmente viendo lo que se desglosa en el Congreso de la Unión. Ahora bien, Jenner, ¿tú cómo abordarías estos temas de los que se han dicho? Ya nos comentaste al principio de tu participación sobre lo que no nos debe espantar, sobre lo que no nos debe de alguna manera, eh, pues de alguna manera no nos debe dejar más bien no nos debe sorprender porque se ha venido haciendo, nada más que ahora pues está a cargo una mujer y además de ser una mujer, bueno, la continuidad de esto que se denomina el segundo piso de la cuarta transformación. Bueno, yo creo que en ese sentido hay varios elementos y no solo desde lo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo, sino creo que ya hay elementos que nos pueden servir para hacer un balance a estos 11 meses de que ella llegara a la presidencia. Y el primero, y creo que es el más importante, es como a partir de, como ya bien decía Alejandra, respecto de un buen dominio en la actuación respecto de la relación con Estados Unidos, pues la presidenta Claudia Sheinbaum ha logrado legitimarse y yo diría incluso alcanzar una posición de liderazgo no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Hay que recordar que ha sido elogiada en varios medios internacionales por su posición respecto de Donald Trump. Y es que ahí habría que particularizar respecto de la coyuntura en la que se da esta relación con Estados Unidos. No es lo mismo la manera en cómo se daba la relación de Andrés Manuel con Trump en su primera administración y como posteriormente se dio entre el presidente Andrés Manuel y entre Biden, que tenían cierta cordialidad respecto de cómo se ha dado esta relación entre México y Estados Unidos en la segunda administración de Donald Trump, que pues también ha implicado una revisión de los dogmas respecto de la globalización y respecto del comercio internacional, y en ese sentido pues la presidenta Claudia Sheinbaum incluso actuó a contracorriente de lo que la mayoría opinaba respecto de enfrentar directamente a Donald Trump y ha apostado por mantener esta lógica de, como le han llamado, cabeza fría, para poder tener una mayor capacidad de actuación respecto de los planteamientos de Donald Trump, y en eso creo que hemos salido airosos. También decir que esta lógica de cambio respecto de la gestión de la seguridad pues responde de las exigencias también de Estados Unidos, y en ese sentido pues ha cambiado un poco, bueno, más bien ha girado, diría yo, en 180 grados la manera en la que se ha planteado la política de seguridad, incluso desde quien es el titular, alguien que cuenta con bastante expertise en la materia, también ahí ya nos dice mucho respecto de esto. Algo que es, y de lo que se habla poco, pero se mencionó bastante, me parece, en el informe, es respecto de las reformas constitucionales. Si bien es cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum las plantea, yo diría, como una victoria de ella, hay que recordar que la gran mayoría son herencia o planteamientos que deja el presidente Andrés Manuel, y que a partir de esta supermayoría que llega a tener Morena en las cámaras es que estas se pueden lograr aprobar, y en ese sentido pues vamos viendo que se va fortaleciendo esto que se ha llamado el proyecto de la cuarta transformación. Ahora, creo que hay elementos bastante importantes, diría yo, que no se mencionaron tanto en el informe. Me parece que dan muestras del trabajo que se ha hecho la presidenta,
Pues yo diría en primer lugar que como resultado de esa relación con Estados Unidos, el planteamiento del Plan México me parece una lógica de cambio en la relación con el sector empresarial, puesto que Claudia Sheinbaum logró de manera representativa integrar un grupo de asesores empresariales con una amplia representación a nivel regional, construir una propuesta del Plan México, que si bien es cierto, no es ni de cerca un modelo de sustitución de importaciones que fortalezca la proveeduría industrial en nuestro país, sí representa un cambio respecto a la política económica, particularmente lo que toca a la política industrial, y creo que en ese sentido habría de ver hacia dónde camina eso. Y bueno, pues también me parece que algo de lo que no se ha hablado y me parece que sí tiene una cercanía respecto a la población, que si bien es cierto, insisto, no se ha logrado concretar, pero sí me parece algo importante que habremos de ver cómo se materializa, y de ser posible significaría un gran avance, es el tema de la creación de este gobierno digital o esta agenda digital que tiene que ver con transitar muchos de los trámites administrativos a una lógica digital, y eso pudiera parecer menor, pero en realidad desde un punto de vista económico simplifica o reduce muchos de estos costos de transacción, lo que haría altamente rentable realizar muchos. Creo que algo que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que trabajar es estas áreas de oportunidad que tiene respecto de la gobernanza al interior de su partido y al interior de los grupos parlamentarios de su partido en el resto de las cámaras, así como la relación con los partidos de su coalición, porque no termina de quedar del todo clara esta relación de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Respecto a las reformas de la presidenta, hay que recordar lo que pasó con la reforma contra el nepotismo, que ella planteaba que fuera a partir del 2027, el legislativo, bueno, su grupo parlamentario lo cambió para el 2030, y bueno, al final ahí hicieron una cosa para que Morena diga que sí en el 2027, pero es algo que habrá de trabajarse, y bueno, creo que esta coordinación será sumamente importante de cara a lo que ha planteado ya como su propuesta de reforma electoral, y que sin duda se augura habrá de cambiar el régimen de partidos que conocemos hasta este momento. Sin duda, acabas de dar un punto importante, sobre todo para esta última parte del programa que me gustaría que analizáramos en un contexto precisamente de la política y de la coordinación dentro de los poderes, que dicho sea de paso, ayer se debió haber iniciado una nueva época, porque así el mismo oficialismo lo vendió en la campaña y durante estos primeros 11 meses que evidentemente ya todos conocemos porque le hemos dado seguimiento aquí en Acceso B. El tema político, el tema de la coordinación con su partido, hablo de la jefa de las Fuerzas Armadas con su partido, que siempre ha dicho que está de permiso, pero que naturalmente siempre habla del movimiento, de quien antecede obviamente a su líder moral, por así llamarlo, que fue Andrés Manuel López Obrador, fundador de lo que hoy es Morena, y por supuesto de este protagonismo precisamente del oficialismo, porque hay que decirlo con todas sus letras, la oposición ha sido disminuida a tal grado que sí parece ser mucho grito y poca acción dentro del ámbito de la política de gobierno y la política legislativa. Y por supuesto, eso ha derivado de que pues Morena tenga el protagonismo y que veamos los enfrentamientos dentro de los mismos integrantes de Morena. Tan es así que dentro de este espectro que se vivió ayer en la capital de nuestro país, pues una de las cosas que principalmente señalaron los principales medios de comunicación es la reaparición del hijo de Andrés Manuel López Obrador, también el saludo, por supuesto, del gobernador de Tabasco con el ex gobernador de Tabasco y otros andamiajes que tienen que ver, por ejemplo, lo que ocurrió con Noroña, lo que dijo Noroña al respecto de sus, de alguna manera, compañeros de lucha, como Ricardo Monreal y Sergio Gutiérrez Luna, que los tachó de débiles, de tibios, también, más bien precisamente de tibios. Y bueno, esto de alguna manera nos llama la atención porque tú pusiste, Jenner, un ejemplo muy claro. La presidenta envió una propuesta, el legislativo se la pasó parcialmente
y tuvieron que hacer ahí remedios interesantes para que al final de cuentas sí se llevara a cabo ese mandato. Hasta cierto punto veremos qué pasa, ¿verdad? Pero hasta cierto punto se tuvieron que hacer ahí adecuaciones de último momento, cosa que no se veía cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía el mando en el país. Pero en esta última parte de este episodio me gustaría preguntarles a ustedes, y empiezo contigo, Alejandra, esa relación de la presidenta con su partido, ese partido enfrentado y confrontado, y por supuesto, dicho sea de paso y de colita, la oposición, pues que ahora llega a la mesa, a la presidencia de la mesa directiva a través de una figura panista como es Kenia Rabadán, que dicho sea de paso, ha sido, que creo yo, que le va a pesar un poquito el hecho de que ella, en ese sentido, es una legisladora que está señalada como 100% plurinominal, que volviendo al tema de la reforma política que viene ahora, pues precisamente uno de los eslabones que se está vendiendo fuertemente hacia el exterior es que se quiere desaparecer ese andamiaje plurinominal. Vamos contigo, Alejandra, y perdón que me haya extendido para poder cerrar este episodio este día. Creo que no tienen, no va a afectar en absolutamente nada que Kenia López Rabadán sea plurinominal en el hecho de de ser la nueva presidenta de la mesa directiva, cuando hay tantas cosas que ver, ¿no? La cuestión de tener una división interna en Morena, pues ya se veía venir desde este meeting que hizo en el Zócalo para hablar de unidad y hablar de unidad en contra de Trump en particular. Cuando se voltean, le hacen este desaire a la presidenta, creo que es el primer momento en el que ella decide tomar una postura más fuerte en contra de estos liderazgos que desde que ella quedó nominada como candidata presidencial habían estado en contra de ella. Háblese de Monreal y de Adán Augusto López, que habían sido, que todavía se sentían muy protegidos por Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que ella ya era presidenta y de que ella ya estaba al mando. Esto pues le da un fuerte aliciente a ella para que dé el manotazo en la mesa y diga, a ver, aquí en Morena no vamos a estar con lujos, no vamos a estar con viajes, la justa medianía. Luisa María Alcalde se centra un poco más y le da pues, su lugar a la presidenta como jefa también del movimiento, entendiendo que Andrés Manuel López Obrador no está ya presente, se siente su presencia, pero él ya no está ni siquiera físicamente dentro de lo que se lleva a cabo en Morena. La presencia de su hijo y todo lo que sucedió con su viaje a Japón, pues también empieza a generar tensiones, y creo que no estamos leyendo lo suficiente el mensaje al interior de Morena con esta reforma electoral, a quienes integró en este grupo para generar la reforma que evidentemente se va a pasar, pues es gente muy cercana a ella, gente como la secretaria de Gobernación, que pues había sido, es heredada de López Obrador, pero pues Pepe Merino o varias otros que son pues gente que sí está muy alineada a su liderazgo y que pues está mandando esta señal, sobre todo a los plurinominales de Morena, que también hay, que no son todos de la oposición, y que les recuerda que pues no va a ser gratuito este camino, no va a ser un pase directo a inmunidad perpetua, ¿no? Acordémonos de otros plurinominales famosos de Morena, como el exfutbolista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que pues le pasaron no quitarle el fuero para ser juzgado por un intento de violación por parte de su media hermana. En fin, después además de todo esto que tiene el interior, la oposición pues ha tomado pues un papel muy cómodo donde pues casi ya no hacen nada propositivo, salvo ahora volverse mucho más estridentes. Esto no es nuevo, esto lo hizo el PRD toda la vida, y el PRD que se convirtió en Morena, no el PRD que desapareció. La estridencia es parte de generar este ruido, de generar visibilidad.
Lo hizo Alito Moreno con Noroña. Noroña también ya está muy mal parado hacia adentro del partido y en particular con la presidenta y no de ahorita, no de los viajes, no de la casa en Tepoztlán, sino de mucho tiempo antes, al no no apoyarla al 100%. De hecho, al seguirla llamando presidente, cuando ella ya lo dijo explícitamente que se le tiene que nombrar presidenta y él lo sigue haciendo como una forma también de retarla y pues de refrendar su misoginia y pues sus posturas patriarcales y machistas. Creo que hacia adentro Morena queda muy claro cómo están, hacia afuera pues la oposición sigue perdida en una estridencia que no lo está llevando a nada propositivo y que probablemente lo está tomando ya como un caso perdido si es que no logran repuntar para el 2027, probablemente el 2030 pierdan plazas que ya que habían mantenido. Y bueno, todavía tienen ahí algunos atisbos de gente que pues podía llamar la atención, como Alessandra Rojo de la Vega, pero bueno, su meeting del domingo pasado pues no fue tan exitoso como lo pensaban. Creo que también escogió ella muy mal timing, ¿no? Eso es lo que vemos. Morena hacia adentro sigue muy dividido. Esto, sin embargo, no lo debilita, pero pues estaremos viendo cómo se acomodan las fichas con la reforma electoral, con con la elección de 2027 y también con lo que nos atraviesa, que es la relación con Estados Unidos y Canadá, en vistas del Mundial de Fútbol del 2026. Gracias, Alejandra. Por supuesto, sin duda son temas muy interesantes y por supuesto importantes sobre tu punto de vista. Vamos contigo, Helios, para ir finalizando este episodio. Pues evidentemente la presidenta, los poderes, Morena y por supuesto la disminuida oposición. Adelante, Helios. Pues como bien comentaba Alejandra, ¿no? El tema, todo lo tiene Morena, ¿no? Y la foto que se tomó el día de ayer fue una foto que justamente por eso querían que todavía no tomara el PAN la posesión, ¿no? El tema de ver ahí el poder ejecutivo, el poder judicial y ambas cámaras, todos pues aliados, ¿no? O personas cercanas al movimiento de la Cuarta Transformación. Y bueno, todo esto pues no lo veíamos desde hace mucho, ¿no? Con el PRI hegemónico, donde se tenía el control absoluto de todos los poderes. Pero también, como bien dices, al tener tanto poder, pues existen, como bien comentaba ahorita también Jenner, ¿no? El tema de los tradicionales, los duros, ¿no? Los que son de cepa, de Morena, y pues tienen también otra camada que son lo que les llaman los oportunistas. Entonces, va a ser interesante. Se vio justamente cómo Ricardo Monreal estaba tratando de hacer los acuerdos necesarios dentro de la Cámara de Diputados para que se tomara la posición de parte del PAN, y la oposición a él, comandada por Dolores Padierna, pues se negó a ello, ¿no? Y fueron los que no dejaron que se tomara posición por parte del Partido de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, en ese sentido. Ahí el tema que comentas pues de que siempre ha sido plurinominal desde que fue diputada local aquí en la Ciudad de México, ¿no? En la Asamblea Legislativa y demás, seguramente va a ser, o van a tomar la de narrativa a los de Morena como para quitarle un poco de poder en ese sentido. Pero al interior de Morena va a estar muy interesante ya este primer encontronazo entre el grupo de los tradicionales de los banderados por Dolores Padierna contra Ricardo Monreal y Pedro Aces, Sergio Gutiérrez y demás, pues también va a ser algo interesante en ese sentido, que también, a ver, ahí en días pasados, que no se notó mucho por toda esta información, esta vorágine de información que hubo en la plenaria del grupo Morena, fue Rosa Isela, e hizo un llamado justamente para el tema de la austeridad, ¿no? Y casualmente al lado tenía a Ricardo Monreal, del otro lado tenía a Pedro Aces, también al lado tenía a Sergio Gutiérrez, ¿no?
tres de los señalados, tres de los principales señalados del grupo de Morena, justamente en el sentido de, pues, el despilfarro, el tema del dinero, demostrar de que no existe la austeridad dentro de el Morena de hoy en día, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante esta parte de los movimientos que existen. También vemos a un coordinador del grupo parlamentario en el Senado muy debilitado, políticamente hablando. Entonces vamos a ver qué ocurre al interior, que creo que va a ser muchísimo más interesante políticamente que pues el PAN y el PRI que están simplemente administrando la derrota. Sin duda, importante y fuerte lo que acabas de terminar concluyendo esta participación en esta parte de este bloque del episodio. Helios Ruiz Esparza, director de Elitis Consulting. Vamos contigo, Jenner, cerrando con broche de oro, amigo, tu percepción al respecto de esta última parte política dentro de la presidenta, su partido, sus correligionarios y, por supuesto, esta disminuida oposición que vemos en nuestro país. Adelante, Jenner, por favor. Gracias, Luis. Bueno, creo que en primer lugar es un momento significativo para el liderazgo de la presidenta, porque nos hemos acostumbrado en este país a la simulación. O sea, desde que se dio el gobierno de alternancia, nos gusta creer que el presidente en turno se disocia de su partido. Sin embargo, en los hechos, pues está demostrado que el presidente sigue siendo una figura, si no es que la más importante al interior de su partido. Recordar las disputas que tenía Fox con Calderón en su momento, Calderón con Felipe Bravo Mena, Peña Nieto con ese cambio que hizo para llevar a Claudia Ruiz Massieu a la presidencia del partido, después como Andrés Manuel coloca a Jacob Polemski como esta figura de secretaria general con funciones de presidenta, y bueno, ahora Claudia Sheinbaum recibe a una líder del partido heredada, como voy a usar la categoría que utilizaba Alejandra, pero pues en esta lógica de que la presidenta Claudia Sheinbaum pues no tiene el liderazgo que tuvo Andrés Manuel o que tiene Andrés Manuel al interior del partido, y eso le ha provocado estas resistencias al interior. Es interesante ver, por ejemplo, cómo en este ejercicio en donde hay que recordar que los precandidatos eran Ebrard, Monreal, Adán Augusto y Noroña. El único que en su momento se mostró rebelde durante este proceso fue Ebrard, que cuestionó la forma en la que había sido elegida Claudia Sheinbaum. Y ahora, como su secretario de Economía, vemos que es uno de los principales alfiles en ese ajedrez político, y vemos mucha disciplina de Más parte. institucional, incluso. Sí. Yo diría que muchos de los resultados, particularmente lo que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, son resultados de la hábil gestión política de Ebrard, y vemos esta rebeldía de parte del resto. Y eso me permite a mí asumir que existe ya cierto acuerdo entre Ebrard y Claudia hacia el 2030. Creo que está sabiendo. Hago un paréntesis ahí en el que me parece importante, que abona a esa buena reflexión que también estás haciendo en este momento, que es la misma institucionalidad que llevó Marcelo Ebrard con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no dudemos que dentro de ese acuerdo haya un testigo de honor ahí. Sí, claro, sin duda. Entonces, a mí me parece claro que ahí alguien está entendiendo la lógica política, no en inmediato, sino rumbo hacia el 2030. También algo que me parece evidente es la incapacidad de la oposición de construir un proyecto alternativo. Ya desde el presidente esta categoría de reacción se les había quedado muy marcada, y seguimos viendo eso. En ninguno de los episodios en donde la oposición pudo haber planteado un proyecto alternativo, el caso de la reforma al Poder Judicial, particularmente otras reformas, no veo que ni el PRI ni el PAN, como los principales partidos de oposición, logren construir un proyecto alternativo y que logre generar identificación dentro del sector poblacional. Creo que en ese sentido es una de las tareas o de las grandes tareas que tiene la oposición, y eso ha llevado en mi planteamiento a construir esta crítica superficial hacia Morena. ¿Y por qué digo superficial? Porque
cuestiona elementos que sí son importantes como el tema de la austeridad, la congruencia, pero no hay un cuestionamiento respecto del fondo del proyecto y de la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Creo que ahí es por eso que hace eco, dada la incapacidad de construir una crítica más de fondo, pues estos discursos mediáticos respecto de las vacaciones, las propiedades, los conflictos, que logran ser mediáticos, pero insisto, no cuestionan de fondo a la Cuarta Transformación o no logran cuestionarla, y que además, pues, me parece, logran dotar de una mayor legitimidad a la Cuarta Transformación respecto de la población. Y eso habrá de posicionar a Morena muy legítimamente para la construcción de una reforma electoral que le permita, en mi opinión, construir un régimen de partido hegemónico, porque ahí lo que me parece que se convertirá en el objetivo es asegurar la victoria del partido y que en realidad el verdadero juego político ocurra al interior del partido. De ahí que me parezca los grupos que existen alrededor de Morena se estén configurando para obtener el mayor beneficio dentro de esta reforma materializado en el propio partido político. Y en ese sentido, bueno, habrá de ser interesante cómo se da la discusión de la reforma, creo yo, al interior del legislativo, porque ahí es donde van a confluir los distintos grupos de Morena. Y bueno, respecto de lo de Kenia López Rabadán, pues a mí me parece sumamente interesante, pues cómo habrá de conducir las sesiones de la Cámara de Diputados, porque en realidad la función de presidente pues termina siendo una función de moderación, porque la administración la lleva a la Junta de Coordinación Política, entonces creo que es más bien lo que vamos a ver en pantalla, y no quisiera yo adelantar, pero a lo mejor nos hace ver a Noroña como una blanca palomita por cómo vayan a darse estas discusiones. Entonces creo que ahí habrá que tener mucha atención en cómo habrá de darse este proceso. Y bien lo decía Helios, me parece bastante simbólica la forma en cómo se da la fotografía en esta nueva era de los tres poderes, incluido ya la transición de la Suprema Corte a esta lógica de la Cuarta Transformación o a una forma resultado de este nuevo régimen. Bueno, también habría sido interesante ver cómo habría reaccionado Kenia López Rabadán ya como presidenta de la Cámara de Diputados en esa foto. Habríamos de ver si lo legitimaba. También lo máximo que se esperaba es que no hubiera asistido, pero habría incumplido en sus primeras actividades como presidenta. Entonces, me parece interesante esta parte simbólica, cómo se ha dado esta configuración. Y creo que, sin lugar a dudas, pues habremos de tener varios años más para ver cómo se da esta correlación entre las distintas fuerzas políticas y cuál será la posición que asuma la presidenta Claudia Sheinbaum, si como una figura política, como presidenta, o si únicamente como una funcionaria con una lógica administrativa. Sin duda, interesantísimo los puntos de cada uno de ustedes. Yo no tengo más que agradecerles a Alejandra López Martínez, por supuesto a Helios Ruiz Esparza